Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos, amigas, amigos televidentes, a una nueva entrega de Teledebate, donde, como siempre, vamos a estar compartiendo con ustedes temas de interés general en la próxima hora y una muy importante entrevista que vamos a presentar un poco más adelante. Pero bien, la frase de hoy dice así: un buen hermano puede no ser un amigo, pero un buen amigo será siempre un hermano. Los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1099 culminó la primera cruzada cuando los cristianos conquistaron la ciudad sagrada de Jerusalén. En 1606 nació en Holanda Rembrandt, considerado uno de los más notables maestros barrocos de la pintura y el grabado. Su medio de expresión fue el claroscuro, prevaleciendo en sus principales obras como Sansón, traicionado por Dalila, y la presentación de Jesús en el templo. En el curso de su vida produjo más de 600 cuadros, de los cuales se conservan apenas 27, de un notable valor artístico y que están valorados en muchos millones de dólares. En 1834, en España, la reina María Cristina, mediante un decreto, puso fin al tenebroso tribunal de la Inquisición. Y en 1864, el científico Alfred Nobel patentó la nitroglicerina como explosivo. Contrariado por el uso bélico que se le dio a su descubrimiento, creó los prestigiosos premios que llevan su nombre y que cada año entrega la Academia Sueca. En 1876 falleció en Venezuela, al cabo de su prolongado exilio, el patricio Juan Pablo Duarte. Hoy hace exactamente 138 años. Y en 1979 se produjo el deceso de la notable poetisa uruguaya Juana de Ibarburu, conocida como Juana de América. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos ya vamos a estar conversando en Teledebate con nuestro huésped de hoy. Bien, pues vamos a conversar en Teledebate con un querido amigo, el doctor José Rafael Vargas. Vargas es una figura de muchas facetas: abogado, notario, periodista, escritor, historiador y senador PLD por la provincia de España. Bienvenido, José Rafael, ¿no? Buenas noches, don Mario. Buenas noches, Ramón. ¿Cómo están ustedes? Buenas, sea bienvenido. Bueno, Gracias, a sus órdenes. ya ustedes tienen prácticamente, los senadores, un pie en las vacaciones, está al terminar la legislatura. Pero ya no hay vacaciones, porque esta Constitución eliminó las vacaciones de los senadores. Correcto. Ajá. Bien hecho. Antes tenían 3 meses. Ahora esta legislatura termina el día 26 de julio. ¿Sabe cuándo se reabre? El 16 de agosto, son 15 días. Son 2 semanas para limpiar el Congreso. Bueno, pues está muy bien 15 eso. 15 días. 15. ¿Y cuánto acuerda el Código de Trabajo? Son 15 días. Ahora, ¿cómo resumirías el trabajo de esta legislatura? Yo creo que ha sido un trabajo muy intenso, caracterizado por aprobar prácticamente más del 80% de las leyes que son mandato de la nueva Constitución del año 2010. Casi todas las legislaciones especiales, cuyo mandato provenían de la Constitución del 26 de enero del año 2010, fueron aprobadas por este Congreso. Y aún queda un 10% que se están estudiando y que en el curso de los próximos meses se van a aprobar. Yo creo que eso es lo más importante. En segundo lugar, nosotros hemos sido protagonistas de un apoyo fundamental a las ejecutorias oficiales. Yo creo que esa es una misión importante en un momento de estabilidad económica, que el gobierno sienta el apoyo del Congreso Nacional en todos los sentidos, en la transparencia, pero al mismo tiempo en sus ejecutorias. Y esa es una labor que nosotros nos sentimos orgullosos de ella. ¿Cuál ha sido el principal logro, a tu juicio, de esta legislatura? Bueno, esta legislatura, el principal logro es desarrollar las leyes de la Constitución, las leyes que la Constitución manda para su actualización, que son más de 20 legislaciones especiales. Y yo pienso que en los próximos días el presidente del Senado va a dar a conocer un informe que va a contener
cada una de esas legislaciones especiales, porque sin ellas, o sea, sin la ley que crea el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, o sea, las legislaciones especiales, es imposible que tuviera en funcionamiento, ¿no?, el proceso de modernización que se inició en el año 2010 con la nueva Constitución. Y además crear y aprobar todas las legislaciones especiales que han venido, por ejemplo, actualmente la Ley 169 es una ley muy discutida en el Congreso Nacional, ¿no?, la Ley de Transparencia. Yo creo que el Congreso, que nosotros formamos parte, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República, tiene en su haber más de 200 legislaciones especiales. Y muchas tienen que ver con acciones propias, ejecuciones propias del gobierno central, que son importantes, que necesariamente tienen que ver con el ordenamiento, por ejemplo, el régimen migratorio actualmente, y los apoyos que hemos venido dando a las ejecutorias del gobierno, fundamentalmente a nivel crediticio, el soporte al presupuesto. Pero esperemos el informe que va a dar en los próximos días el presidente del Senado. Ahora hay un tema ahí que es muy recurrente, lleva muchos años en la Cámara Legislativa y hoy precisamente lo recrea nuevamente el Consejo Nacional de Empresa Privada en un comunicado, el CONEP, que lo califica de esencial para la mayor transparencia en las próximas elecciones, que es la ley de partidos. ¿A qué es lo que ha trabado hasta ahora, al cabo de tantos años, la aprobación de la misma? Es cierto que al PLD no le interesa y que respecto a la misma el comité político se ha mostrado remiso. Pero yo creo que el PLD es el partido que más interés ha mostrado en la ley de partidos políticos. Ahora mismo hay una comisión especial que está trabajando el tema en el Senado de la República y hay otra comisión en la Cámara de Diputados. Pero ya hay un informe elaborado por una subcomisión que integramos junto a la diputada Minuta Vares Mirabal, ¿no? Un informe listo, terminado. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la cúpula de los tres partidos no se ponen de acuerdo en cuestiones fundamentales. Entonces, bueno, ahí hay 9 proyectos diferentes. Y hoy el CONEP, por ejemplo, trata de dirigirse en una especie de guía conductor de la política vernácula. Y en eso hay que tener mucho cuidado, porque la democracia se sustenta en la partidocracia. Y los partidos no pueden ser controlados ni dirigidos por nadie. Por ejemplo, eso que plantea de la celebración de primarias bajo un padrón abierto, eso es una discusión de carácter partidario. Aquí hay partidos que que se adhieren a esa petición del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, pero acabamos de ver el PRD de Miguel Vargas, que está en desacuerdo con esa posición, y ha hecho un padrón cerrado con lo que considera que son reales militantes del PRD. Abrieron una inscripción, se inscribieron 528,000 y esos son los que van a participar en la convención del próximo domingo. Sin embargo, el CONEP está pidiendo otra cosa, que el padrón sea el de la Junta Central Electoral, pero eso es una forma de querer controlar un partido político. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Los partidos tienen su dirección, y la dirección, en el caso del PLD, el comité político y el comité central. En el caso del PRD, su comité ejecutivo. En el caso del Partido Reformista, su comité ejecutivo nacional. Vamos a aclarar para que la gente esté bien entendida. Cuando se habla de padrón abierto, exactamente de qué estamos hablando. Del padrón de la Junta Central Electoral, de todos los electores. De todos los electores. Todo el que quiera ir a votar, que vaya a votar, y eso es lo que está sugiriendo el CONEP. Y eso es un absurdo en este tiempo. Además, usted tiene que dejar que los partidos decidan qué tipo de convención quieren desarrollar. Los partidos tienen sus afiliados. Si la quieren cerrada, si la quieren abierta, si quieren primarias con el padrón de la Junta Central Electoral, pero usted no puede imponerle, ni siquiera en la ley de partido político, ese ha sido uno de los hándicaps. Se ha pedido que las primarias sean simultáneas de todos los partidos, en una misma fecha, y con el padrón de la Junta Central Electoral. Usted no puede imponerle a un partido eso. Es decir, en el PRD hay varias posiciones sobre eso. Tampoco el PLD le puede imponer eso al PRD, ni se lo puede imponer al Partido Reformista. Bueno, cuando los partidos se pongan de acuerdo en esa parte que es fundamental, no habrá problema. Mientras tanto, no hay acuerdo.
Bien, hoy estamos a 15. El comunicado del CONET sale en el día de hoy, de lo que estamos hablando. Sin embargo, el proyecto de ley de partidos políticos en sus diferentes facetas, porque hay muchísimos legisladores que han sometido partidos políticos y la Junta Central Electoral también han sometido. Pero tiene 12 años en el Congreso. Ramón, en el 98% de las cuestiones, todo el mundo está de acuerdo. Es el 2%. ¿Y qué pasa? Que ustedes no son capaces de un 2% ponerse de acuerdo y brindarle al país una ley de partidos políticos. Eso no es el PLD. El PLD está de acuerdo. No, yo me refiero a los legisladores. No me refiero en este caso ni a José Rafael Vargas ni al PLD. A los legisladores en sentido general. Hay un proyecto. Había una comisión bicameral. Y esa comisión bicameral creó una subcomisión que la integramos la diputada Minu Tavares y nosotros. Y nosotros terminamos el proyecto. Y lo entregaron. Ahora bien, ¿cuál ha sido el problema? Que en varias cuestiones los partidos no están de acuerdo. Una de ellas es la celebración de las primarias. El otro era el del referéndum. Y ahí hubo un pacto, ahí hubo un acuerdo. Y se aprobó por ley el referéndum. Ya ese tema se eliminó. O sea, ya ese es un punto menos. Había otro tema, la distribución de los recursos. Bueno, ya nosotros nos pusimos de acuerdo en ese tema. Ya ese problema está resuelto. Y ahora el problema es lo que plantea el CONE. La celebración de elecciones simultáneas con un padrón abierto, el padrón de la Junta Central Electoral, y en eso nunca habrá acuerdo entre los partidos. Es que con él no cuentan nada ahí. Bueno, tienen todo el derecho la gente a opinar. Ahora, yo personalmente creo que lo que deben votar en los partidos son los afiliados a los partidos. Claro. Digo, si yo estoy en el PRD, no tampoco voy a votar en el partido reformista. Porque ese ha sido el problema de siempre. Además, don Mario, además, colega, usted trajo, y qué bien que la trajo, la Constitución del 2010. Esta Constitución dice cómo proceder. No importa que hayan desacuerdos entre 200 legisladores. Si se somete a votación y se vota, gana la mayoría. Yo no estoy de acuerdo en esa opinión tuya, Ramón, porque creo que una ley de partido no se puede hacer sin el consenso de los partidos. Claro. Porque son los interesados. Y además la cúpula de los partidos. Sí, no sería una imposición igual. El PLD creó una comisión para discutir la ley de partidos políticos que dirige el ex vicepresidente Rafael Albuquerque. Ellos terminaron el trabajo. Es decir, ya el PLD concluyó, pero ya los legisladores del PLD en el Congreso también concluyeron con la ley de partido. Ahora nosotros tenemos que esperar que el PRD y el Partido Reformista fijen posición. Si no fijan posición, entonces sí nosotros vamos a tener que actuar. Pero porque ya el comité político adoptó decisión. Si tú organizas una mayoría, puedes establecer una imposición a un partido que tenga mayoría. Claro, así es. Y entonces la cosa así no funciona. Ahora, vamos a otra cuestión que también tiene implicaciones partidarias en el caso del PLD, sobre todo, que es la elección de los bufetes directivos. Por ejemplo, en el caso del Senado, la renuncia del doctor Reinaldo Párez Pérez, que por descontada se va a la reelección, y sorprendió a mucha gente que de pronto él presentó la renuncia, dijo que se va a dedicar de lleno a su campaña como aspirante a candidato presidencial del PLD. Y eso ha originado dos bloques, uno que apoya a Cristina Lizardo y otro a Julio César Valentín. Ahora, tradicionalmente la elección de los bufetes directivos ha sido una línea bajada por el comité político. ¿Va a seguir la misma tradición o en esta ocasión va a ser por el voto mayoritario de los senadores y los diputados? Hace un mes que 16 senadores decidieron firmar una carta y enviarla al comité político, tal y como hicimos la vez pasada, aquella vez para sugerir la continuación de Reinaldo Párez al frente del Senado de la República. Y hace un mes esa carta se hizo para sugerir que el próximo presidente del Senado de la República sea el licenciado Julio César Valentín. 16 senadores. Y contamos con el apoyo de 17 senadores. Hay uno que no está firmando por razones obvias, pero son 17 senadores. De manera que nosotros aspiramos a que el comité político, que es quien tiene que decidir, acepte la propuesta de esos 16 senadores, que de 30 son mayoría,
Pero siempre decidiría el comité político. El comité político lo decide. Ahí, en eso nosotros no tenemos ningún tipo de dificultad. Pero hay algunos senadores, en cambio, unos legisladores, diputados también, que han expresado como una especie de un conato de protesta, diciendo que el comité político sea el que tenga que decir los fuertes directivos, como que es una violación del principio democrático, la mayoría de los... Bueno, la tradición en el PLD, el mandato tradicional ha sido que sea el comité político. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí, los que apoyan a Julio César están de acuerdo, pero... Eso es la tradición que no podemos variarla ahora. La disciplina nosotros la respetamos. Yo espero que, de la misma forma que se escuchó aquella vez la petición de la mayoría de los senadores de que se permitiera que Reinaldo siguiera, que ha hecho un magnífico trabajo al frente del Senado de la República, ahora igualmente se acoja a la iniciativa de que se le dé paso a un joven dirigente cuyo liderazgo va en crecimiento por su capacidad, por su talento, por su inteligencia. Ya fue presidente por del su Senado. excelente gestión en la Cámara de Diputados, como presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, que es el propuesto por la mayoría de nosotros. Yo quiero decir que también aspira la senadora Cristina Lizardo. Es una persona que a nosotros nos merece el mejor de los entusiasmos. Yo creo que ella es una excelente legisladora que ha cumplido muy bien su función y yo siento que en algún momento le tocará ser presidente del Senado de la República. En esta ocasión nosotros sentimos que el que pudiera corresponderle y hacer un magnífico trabajo es al senador Julio César Valentín, y 16 senadores no estamos inclinados por esa posición. Fuera de eso, tanto dentro como fuera del PRD, y pese a la carta, que la carta es anterior a la renuncia o a la decisión de no postularse de Reinaldo Párez Pérez. Claro. Es decir, la carta es mucho anterior. Es decir, los senadores no están ahora a la grata con puño. Fuera de eso, se ha dicho que lo que hay ahora en este momento es un forcejeo entre danilistas y leonelistas. ¿Cómo lo interpreta usted? No, ahí no hay ese tipo de... En el fondo, eso lo decide el comité político, que toma la decisión más inteligente. Y regularmente, senadores y diputados acogemos lo que el comité político decida. De manera que no hay por qué empujar, ni hay que hacer garata, porque en el PLD somos respetuosos de las decisiones. Sugerimos, ¿no? Y esas sugerencias van al comité político y finalmente aceptamos lo que allá se decide. Esa es la tradición. Vamos a hacer la pausa con tu permiso y regresamos. Bueno, en días recientes el senador José Rafael Báez hizo una declaración que algunos entendieron que era una destinada a enfriar el entusiasmo de quien está abogando porque el presidente Danilo Medina trate de reelegirse, advirtiendo que para ello habría que agotar todo un laborioso proceso congresual y después someterse a un referéndum. Esta declaración a él le salió al paso el doctor Julio Curi, rechazando su argumento, pero en cambio el presidente del Senado, Reinaldo Párez Pérez, respaldó los mismos. José Rafael, ¿tú pudieras refrescarnos el proceso a seguir para el hipotético caso de que el presidente Medina accediera a buscar un nuevo periodo, pese a que ha hecho reiteradas afirmaciones diciendo que no está en esa tesitura? Sí, bueno, yo dije que modificar la Constitución, como se hizo en el año 2002, para permitir la reelección, hoy día no es tarea fácil con la nueva Constitución. Es muy difícil, porque en el año 2002 bastaba con que se elevara una ley al Congreso, que se aprobaba con la mayoría, se convocaba a la Asamblea Revisora, que se aprobaba la reelección con las 2/3 partes, y eso se quedaba ahí. ¿Qué fue lo que hizo Hipólito? Que fue lo que hizo Hipólito, que tenía control del Senado de la República y de la Cámara Baja, bueno, y pasó. Hoy día es diferente. El capítulo que versa sobre reformas constitucionales de la Constitución del 10 establece en sus artículos 12 y 9, 270, 271, pero sobre todo el 272, la necesidad de, después de la reforma,
que haya un referendo aprobatorio. Ese referendo aprobatorio no es igual que el referendo a que se refiere la parte electoral de la Constitución. Ni se refiere, para responder a Julio Curi, al capítulo que versa sobre derechos de ciudadanía, que son los derechos a elegir y ser elegido, que es el artículo 21 de la Constitución de la República. No. El artículo 272 establece que inmediatamente el Congreso aprueba la reforma, la Junta Central Electoral debe convocar a un referendo aprobatorio de esa reforma, que es unas elecciones normales, donde participa todo el electorado inscrito, el padrón abierto, y que esas elecciones deben celebrarse en 60 días. ¿Usted está de acuerdo, sí o no, con esa reforma? Debe participar por lo menos el 50% de los inscritos en el padrón y debe sacar el 30% de aprobación. Si del no total. De ese 50 que participa. 50, correcto. Y lo voy a leer. Si tú quieres lo puedes leer tú mismo. No, está bien. Pero, por ejemplo, el artículo 272 dice, referendo aprobatorio. Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda y sobre los procedimientos de reformas instituidos en esta Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral una vez votada y aprobada por la Asamblea Nacional Revisora. Párrafo 1. La Junta Central Electoral someterá a referendo las reformas dentro de los 60 días siguientes a su recepción formal. Párrafo 2. La aprobación de las reformas a la Constitución por vía de referendo requiere de más de la mitad de los votos de los sufragantes y que el número de estos exceda del 30% del total de ciudadanos y ciudadanas que integren el registro electoral, sumado los votantes que se expresen por sí o por no. Es decir, la reforma versa sobre un derecho fundamental, que es el derecho del voto del ciudadano. En toda parte del mundo, y hay jurisprudencia por donde quiera, el derecho a elegir, el derecho a ser elegido, el derecho a votar es un derecho fundamental. Claro. En consecuencia, cuando dice el artículo 272, cuando versa sobre garantías, derechos y deberes fundamentales, y dice cuáles son esas garantías, esos deberes y esos derechos, hay que hacer un referendo aprobatorio de esas cuestiones fundamentales, que no es igual que el referendo normal. El referendo normal anterior es organizado por la Junta Central Electoral como un mecanismo normal, es una consulta. Exactamente. O sea, no es lo mismo el referendo aprobatorio sobre deberes, derechos y garantías fundamentales que hacer una consulta. Por ejemplo, Loma Miranda. Concreto, específico. Loma Miranda no es un tema de derechos fundamentales, es una consulta sobre un tema en debate. Usted quiere convocar a una consulta, usted hace aprobar una ley llamando a esa consulta. Correcto. Y se organiza vía la Junta la consulta. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo con esto? Bueno, la mayoría decide, pero eso no es referendo aprobatorio. El referendo aprobatorio, que es diferente, versa sobre deberes, derechos y garantías fundamentales, establecido en el capítulo de reforma constitucional. Y a lo que Julio se refiere es totalmente diferente a ambas cosas. Él se refiere a los derechos de ciudadanía. Es decir, él dice, la Constitución establece el derecho de todo ciudadano, eso no se le puede violentar, por eso no está hablando. Este capítulo, que son derechos de ciudadanía, artículo 21, mírenlo aquí, derechos de ciudadanía. Son derechos de ciudadanos elegir y ser elegido para los cargos que establece la presente Constitución. Decidir sobre los asuntos que se le propongan mediante referendo. Ese no es el referendo que se refiere a la reforma constitucional. Esto es derecho de ciudadanía. Y lo que yo estoy hablando es el 272. El 272, que se refiere al capítulo de las reformas constitucionales, que es el título 14 de la Constitución de la República.
que para la reelección habría que apelar a ese artículo. Vamos entonces a ver los pasos desde el principio. O sea, yo propongo, yo soy legislador ahora y propongo, en este caso al Senado, ¿no? Le propongo un proyecto de ley de modificación de la Constitución para permitir la reelección. Sí. ¿No? Bien, ¿qué pasa entonces? Bueno, usted quiere... ¿Cuál es el trámite? Lo primero es que hay que someter una ley. Correcto. Yo Que someto el proyecto. convoque, la ley convoca a la Asamblea Revisora Con ese específico objetivo. con ese objetivo específico. El mandato de la ley es convocar a la Asamblea Revisora para esos fines. O sea, el Pleno, Senado y Cámara. Sí, eso necesita la mayoría para eso. ¿Y qué Si lo mayoría? logra, ¿Mayoría simple? La mayoría de los presentes. Si lo logra, entonces se constituye en Asamblea Revisora. La Asamblea Revisora discute el tema y para aprobarlo necesita de las 2/3 partes de los miembros presentes. Si lo logra, o sea, si se da la reforma, el Congreso entonces pasó el tema de la reelección. Va a la Junta. No, Todavía. eso no se queda ahí. Entonces, para que la reforma tenga validez, porque en el 2002 eso se quedaba ahí. Se quedaba ahí ya. Y entonces Ahora, ya el presidente podía reelegirse. Ahora, por mandato del artículo 272, por tratarse de un derecho fundamental, es decir, se trata del derecho a elegir o de ser elegido. Entonces usted tiene que convocar a un referendo aprobatorio ¿Quién lo a través de la Junta Aprobar una Central ley Por Electoral. eso yo dije que va a la Junta. Va a la Junta para convocar el referéndum. La Junta tiene 60 días para convocar ese referéndum con su padrón. Todo el país tiene derecho a participar, a votar por sí o por no. Pero tiene que ser un mínimo de un 50%. Tiene que participar y tiene que sacar el sí al menos un 30% de ese 50% para que la reelección sea aprobada definitivamente. Ese 50 incluye el sí y el no. Sí, yo sé. Sí. O sea, si Por no eso- llega el 50, se cayó la... Por eso yo digo que no es tan sencillo en fácil. este tiempo, sobre todo porque hay que pensar que en 2 años la Junta tiene que organizar 4 procesos, procesos. con este sería 5, más los recursos que hay que buscar. Pero además, señores, llevémonos o pensemos en lo que pasó en el año 2002. Usted forzar la aprobación de una reforma para beneficiarse a sí mismo, eso es traumático. La crisis del PRD viene de ahí. No le busquemos otra vuelta, es de ahí que viene la crisis del PRD. No, mira, además hay otro aspecto a mi juicio que es fundamental, que es reforzar la institucionalidad. A los ciudadanos nos sometieron a un largo, laborioso proceso de estudio de la nueva Constitución, siempre con la promesa o la esperanza de que íbamos a tener Constitución por largo rato, no que se iba a seguir, como en años anteriores, modificando como si fuera un traje a la medida. Me conviene, la modifico, no me conviene, no puede ser. Mire. Así, por eso entonces fue que el doctor Balaguer en una ocasión dijo, y no le faltaba razón, es un pedazo de papel. Así es. Mire, yo quisiera Fue primero que la insistir, modificó. yo quisiera insistir en una cosa, porque, miren, el artículo 210 de esta Constitución habla de referendos. Referendo. ¿Qué dice la Constitución de referendos? Las consultas populares, mediante referendo, estarán reguladas por una ley que determinará todo lo relativo a su celebración con arreglo a las siguientes condiciones. Oye la diferencia. 1. No podrán tratar sobre aprobación ni revocación de mandato de ninguna autoridad electa o designada. Es decir, el referendo aquí no versa sobre cambiar presidente, como pasa en Venezuela, o revocar funcionarios, legisladores, nada de eso. Ni cambiar la forma de... No. 2. Requerirán de previa aprobación congresual con el voto de las 2/3 partes de los presentes en cada Cámara. Eso sí. Ahora, el referendo aprobatorio es sobre cambiar o reformar la Constitución para derechos y garantías fundamentales. No, yo creo que el asunto está claro, ¿eh? Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos ya vamos a aprovechar los minutos finales para enfocar otros temas, ¿no? ¿Cómo Usted no? no se me va sin hablar de política. ¿Cómo no? Y que nunca podrá...
Bueno, José Rafael, hablemos ya de lo que son las proyecciones electorales. ¿Tú crees que bastará la gestión del presidente Medina, que siga contando hasta el final de su mandato con los mismos parecidos niveles de aprobación, para que el PLD gane las próximas elecciones con cualquier candidato? Bueno, con cualquier candidato, no. Yo creo que como la apuesta de gallo, don Mario, todo el que tiene traba de gallo sabe que cuando va a apostar a la gallera, apuesta el mejor gallo. Claro. Entonces, bueno, nosotros estamos apostando a Leonel Fernández, que ha ganado 7 procesos electorales. Y en los que él ha participado directamente como candidato, ha ganado con más del 50% de los votos. Entonces, ese es un candidato que tiene mucho peso. De manera que el PLD, yo siento que con el 54% de aprobación en casi todas las encuestas, hay una encuesta oficial que da un 58%. Yo pienso que el PLD tiene un nivel de posicionamiento envidiable, eso no va a variar. Y no va a variar por la situación que tiene la oposición. La oposición está dividida. Bueno, el PRD tiene 3 líderes y cada uno aspira a la presidencia de la República. El mismo Partido Reformista que ahora decide ir solo en primera vuelta a las elecciones, estamos viendo que hay un sector que ya dice que no está de acuerdo con esa decisión. Y esa posición la encarna otro de los líderes del Partido Reformista. Pero hay una realidad, fíjate, el Partido Reformista, yo no sé si ellos la han analizado, pero después de la muerte de Joaquín Balaguer, la única vez que el Partido Reformista quiso presentar un candidato propio salió muy mal parado. Claro. Fue Amable Ariztí, sacó apenas un 4,5% y perdió la condición de partido mayoritario. Así es, así es. No sé qué circunstancias tiene ellos que ha variado lo suficiente como para que ese pronóstico pueda superarse en el futuro. Pero a mi modo de ver, eso no habla mucho del Partido Reformista, porque una parte apoyaba al PLD y otra parte apoyaba a Amable Ariztí Castro. Entonces, tú no puedes contar con el Partido Reformista para eso. Porque fue bisagra y va a seguir siendo bisagra. No creo que él tenga por sí mismo, ni Quique Antún, ni en 2 años ellos van a usar un líder para pasearlo por todo el país capaz de ganar unas elecciones. Sí. Es decir, que ellos tendrán o que volver a apoyar al PLD o inclinarse a apoyar por alguna de las múltiples facetas o vertientes que tenga el Partido Revolucionario Dominicano, si va a haber Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, ¿ustedes creen que Leonel Fernández sigue siendo la mejor apuesta? Bueno, eso es lo que dicen todas las encuestas. Hay quienes apostaron a hundir la reputación del presidente Fernández, intentando que no pueda ser candidato en el 2016. Eso no le dio resultado, porque la prudencia con que se maneja el presidente Leonel Fernández, la inteligencia, pero sobre todo el legado que dejó. El legado tiene mucho peso, son 3 procesos, 3 periodos electorales, 12 años gobernando. Y todo el que tiene 12 años gobernando tiene un legado. Y la gente, el legado que ve en Leonel es de una economía creciente. Leonel recibió una economía en 12.000 millones y la llevó a 51.000 millones. Es decir, más que la cuatriplicó. Un ritmo de crecimiento envidiable en toda parte del mundo. Pero sobre todo, cómo cambió la estructura física del país, por donde quiera que usted se mueve. Y no es el metro, no es elevado, no es túneles. Por ejemplo, cójalo en la educación. ¿Qué es lo que se menciona en la parte alta de Santo Domingo? El Community College o el ITLA. Miles de jóvenes beneficiándose de ese proceso de inserción. 200.000 estudiantes en la universidad, en la UAS. No en la UAS de la capital, en la UAS de San Juan de la Maguana y Barahona. En la UAS de Baní, San Cristóbal. En la UAS de aquí, de Bonao, de La Vega. En la UAS de San Francisco de Macorís, Santiago. En la UAS de Santiago Rodríguez de Mao, de Dajabón. En la UAS de Puerto Plata. En la UAS de Nagua y San Francisco de Macorís. O sea, hay una revolución que el presidente Fernández ha creado. Darle participación y apoyo a la juventud. Ese legado es imborrable, por más esfuerzo que se hagan. Leonel Fernández es un paradigma de la política dominicana. ¿No crees que la oposición levante cabeza ahora a través de la convergencia? La convergencia ya fracasó antes de salir. Y hoy veía un artículo que se publica en el Diario Libre de este día,
donde el articulista en la última página del periódico decía que lo que le llaman el PRM, el Partido Revolucionario Mayoritario, el comienzo del fracaso del PRM parte del hecho de que antes de que el carro arranque ya hay gente que se están desmontando del carro. Ayer, Fausto Ruiz, que es uno de los líderes más importantes de ese PRM o de los antiguos seguidores del presidente Mejía, se juramentó con Miguel Vargas en el día de ayer y todos los días se juramenta. Este fue alcalde de La Vega. El exitoso alcalde de La Vega. Fedón. Entonces, bueno, así que comienza y ahora la discusión viene cuál de los dos va a ser el candidato, si Hipólito o Luis Abinader. Yo pienso que el PRM tiene un excelente candidato en Hipólito Mejía para competir con el presidente Leonel Fernández. Y yo pienso que la población estaría ávida de ver estos dos titanes metidos en la batalla. Una revancha. En una revancha para el 16. Yo tengo una última pregunta, porque ya el programa se nos está terminando y no es sobre reelección. Usted es abogado, usted es periodista y usted es legislador. Se dice que las decisiones del Tribunal Constitucional se imponen a cualquier poder del Estado. Son inapelables. Son inapelables. Está el caso de la sentencia 168, que cada vez que alguien habla dice, tengan cuidado con modificar esto. Sí. Sin embargo, hay una sentencia que nadie, del mismo tribunal, que nadie hace caso, ni nadie la refiere, y es la sentencia anterior, 167, sobre Loma Miranda. Esa sentencia, a su juicio, como legislador, como abogado, como periodista, no se impone al igual que la otra a todo el mundo y que entonces no sería necesario que el Congreso apruebe una ley declarando a Loma Miranda Parque Nacional. Bueno, pero la sentencia no habla de parque. La sentencia, la sentencia lo que hace es que declara la no explotación de Loma Miranda. Correcto. Y bueno, ya es una decisión que ha sido acatada por el Ministerio de Medio Ambiente, por el gobierno central. Y yo siento que esa es una ganancia de causa que tienen los ambientalistas, en el sentido de que al menos no se declare parque nacional, pero ya lograron que no se explote Loma Miranda. De manera que ahí ha sido acogida por el gobierno, por quien debe ser acogida, la decisión de la Corte Constitucional. Y sobre Loma Miranda, yo creo que es un tema pendiente para la próxima legislatura. Hay un compromiso en el Senado de la República de volver a someter ese proyecto, esperando que la Cámara de Diputados entonces participe en la aprobación del proyecto. Bueno, se nos agotó el tiempo. No el deseo de seguir hablando contigo, porque siempre tienes muchos temas de interés público. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos en breve, pues volvemos con el tiro rápido ahí. Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadulla. La epidemia de chikungunya está haciendo estragos afectando a decenas de miles de personas. Lo está haciendo también la fuerte sequía con el suministro de agua. Muchos barrios en la capital y municipios de la provincia de Santo Domingo resienten una fuerte carencia del preciado líquido, hasta para sus necesidades más elementales, como son el consumo personal, la preparación de los alimentos y los requerimientos mínimos de higiene. En la CAS son decenas de millones de galones diarios que están dejando de entrar al sistema del acueducto. Algo parecido está ocurriendo en Santiago y otros lugares del Cibao y el resto del país. La agricultura y la ganadería también resultan fuertemente afectadas. La pasada semana se divulgó que casi 100.000 tareas sembradas de diversos cultivos en la productiva provincia de Peravia están a punto de perderse por falta de agua. El nivel de las presas ha bajado, lo que debe estar reduciendo su aporte energético al sistema eléctrico. Es una situación que, sin alcanzar niveles angustiosos,
resulta sin embargo crítica y reclama medidas de emergencia. El director general de la Casa, arquitecto Alejandro Montaz, ha fatigado los reclamos a la población para que se haga un uso racional del preciado líquido. Lo mismo ha hecho el director de Corazán en la ciudad Corazón. Es de lamentar que, sin embargo, no todos acojan el llamado. Más todavía, que inclusive lleguen al extremo de desafiar y desconocer el mismo de manera reiterada, haciendo un uso dispendioso del agua. El propio Montaz se acaba de quejar públicamente de que varios lavaderos que habían sido clausurados temporalmente por estar violando las disposiciones dictadas por la Casa sobre el uso del agua, han reanudado sus operaciones en algunos casos apenas 24 horas después del cierre con total impunidad, sin que se haya dejado sentir el peso de la autoridad encargada de velar por el cumplimiento de la medida. Es penoso en tanto demuestra un grado de dejadez preocupante frente a una situación que lo es de por sí misma. Hay que insistir una vez más en la necesidad de hacer un empleo medido del agua. Nos guste o no, tenemos que reconocer que el uso racional de los recursos no es precisamente una de las cualidades que nos distinguen. Nos quejamos cuando nos falta la luz del agua, pero cuando disponemos de una y otra, no somos precisamente cuidadosos en evitar el mal gasto de ambas. Pero en el caso específico del agua, tenemos que ser mucho más estrictos cuando, como al presente, la sequía reduce la provisión de agua de manera dramática. Controlar el riego de jardines y patios, reducir al mínimo la limpieza de la carrocería de los vehículos, no dejar plumas ni mangueras desperdiciando agua, usar la cantidad estrictamente necesaria para el baño y la higiene personal, así como para cocer los alimentos. El tema es de conciencia y de toma de conciencia, comenzando por las propias autoridades que deben brindar ejemplo de ahorro y consumo responsable, tanto como de mantenerse vigilantes para exigir el mismo comportamiento por parte del resto de la ciudadanía. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones para todas las amigas y los amigos televidentes.